Buenas tardes, hermanos. Qué gozo estar aquí con ustedes. Diferente el día de hoy, no en el bajo, compartiendo la palabra. Y si me acompañan, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 42. Conforme lo vayan encontrando, favor de tenerlo ahí apartado. Y el Salmo 42 dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dice todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios se afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor y Padre Celestial, te ruego porque seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien hable, que tu palabra sea expuesta. Y solo te pido porque me uses en esta ocasión para compartir tu palabra y que tu nombre sea enaltecido. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, algo me pasó este martes. Por distintas circunstancias mi carro terminó en el taller. Y me encontré, en el taller tiene un servicio en donde del taller, si tienes que ir a trabajar, te dan una cortesía en donde te acercan a tu lugar de trabajo. Nada especial hasta que llegué al taxi. En este taxi me llamó mucho la atención que la persona que iba a ser el chofer tenía una Biblia en el costado de su puerta. Qué padre, ¿no? Un hermano, un brother me va a hacer favor de llevarme a mi trabajo. Empezando haciéndole plática, me acuerdo que le preguntaba: bueno, ¿y lees la Biblia? ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano? ¿Eres católico? ¿Por qué traes una Biblia, no? Y me dice: no, pues católico, tengo la costumbre de leer, se siente muy bonito. Y yo, ok. Pero él mismo empezó a tornar la plática hacia cómo se sentía en estos días. Él me explicaba: mire, joven, y de eso lo agradecí mucho, lo de joven, yo tengo 60 y tantos años. A mis 60 y tantos años no me puedo jubilar. Y me llamó la atención que él, siendo taxista, pues su herramienta de trabajo es el auto. Mi auto estaba en el taller. Mis hermanos, cuando el carro se movía, temblaba. No le cascabeleaba, no le sonaba algo en el motor, el carro temblaba. Y dices tú, subirte en un carro que tiembla cuando avanza, sobre López Mateos no es nada agradable. Sí te da cierto temor. Yo dije: es un hombre de 60 años, que su herramienta de trabajo es la que debería estar en el taller, no mi carro. Y él dice: ¿y sabes qué? La economía no me alcanza. La situación no me da para poder sostener bien a mi esposa, obviamente por la edad pagar medicamentos, consultas, etcétera. Anhelo otras épocas en donde uno trabajaba un rato y alcanzaba hasta para comer carne. Esto me llamó mucho la atención porque me quedé pensando en una pregunta que el pastor Roberto nos hacía hace 15 días. ¿Por qué sufrimos?
Y si alguien se acuerda de esta pregunta, la respuesta que dio fue para glorificar su nombre, es decir, de Cristo, por medio de proclamar a Dios por medio de tu vida. Confía en que Dios está en medio de las circunstancias. Tal vez muchos de nosotros, o si le preguntas a alguien en la calle, seguramente te van a decir, el año lo empecé con distintos propósitos o con distintas expectativas. Algunos dicen, voy a bajar de peso. Otros dicen, quiero cambiar de trabajo. Otros dicen, quiero saldar todas mis deudas. Otros piensan en jubilarse. Otros quieren disfrutar más a su familia. Otros quieren empezar a hacer ejercicio. Y hay otro grupo de gente que dice, quisiera curarme del cáncer. Yo este año esperaba tener un bebé en mis brazos. Quería pararme de esta silla de ruedas. Yo esperaba que Dios me diera una pareja, estar casado o casada. Simplemente quisiera tener claridad en mi vida. ¿Qué va a pasar mañana? Y saben, cuando leo el Salmo 42 y pienso en ciertas expectativas y ciertos deseos, anhelos que tenemos para este 2023, hay una realidad. Enero se nos fue. Y es el último fin de semana de enero. Y tal vez para muchas personas resulta que en vez de cambiar de trabajo no tienen trabajo. Tal vez en vez de curarse de alguna enfermedad crónica, están peor. Ahorita con los frentes fríos hay muchísima enfermedad. La economía tal vez está peor que el año pasado y no sabemos cómo nos va a ir a mediados de año. Y tal vez muchos nos identificamos con este sentimiento. Señor, ¿dónde estás? Señor, pues, pensándolo bien, en el 2022 no andábamos tan mal. Sin embargo, la diferencia de un hijo de Dios con alguien como la persona que me encontré en el taxi es que no sobrellevamos las pruebas o las cargas por tener una Biblia en el costado del carro. Llevamos distintas las cargas y las pruebas porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo y cómo a través de su Espíritu Santo nos capacita para seguir adelante. Cómo a través de obedecer la palabra, a través de seguir lo que dice en su palabra. Y esto es de lo que quisiera hablarles el día de hoy. Porque Dios es soberano, a pesar de las pruebas, podemos seguir adelante. El título del mensaje es Espera en Dios. ¿Espera en Dios cómo? Si reflexionamos y recordamos un poquito lo que acabamos de leer del Salmo 42, espera en Dios en medio de la desesperación. ¿Por qué? Si leemos del versículo 1 al 3 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Pensando un poco acerca de quién ha escrito este salmo o quién escribió este salmo, encontré dos fuentes o dos teorías. Una que lo pudo haber escrito David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Es decir, si recordamos, Saúl empezó a perseguir a David y David tuvo que abandonar todo. Tuvo que dejar casa, su esposa, tuvo que salir corriendo al exilio, siendo que él había estado en la presencia no solo del rey, de Dios, en el templo, adorando, entregando canciones para que el pueblo fuera a alabar a Dios. Sin embargo, en este momento está diciendo, como el siervo brama, pide, busca las corrientes de las aguas, así me siento yo, Señor, porque estoy lejos de ti. La otra teoría es que fue uno de los descendientes de Coré. ¿Quién era Coré? En el tiempo de Moisés, Coré era un levita que estaba encargado de la adoración hacia Dios, pero se rebela contra Moisés. Y la Biblia nos describe cómo la tierra se abre, traga a este levita, a Coré, y desaparece con la mayor parte de su familia. Y la otra teoría dice que uno de los hijos de Coré o de los descendientes de Coré, en el exilio, durante el exilio, está pensando en, Señor, yo me acuerdo cómo mi familia te adorábamos, cómo ministrábamos al pueblo de Israel para que te adorara. Sea David o uno de los descendientes de Coré, es un varón, es una persona que entiende perfectamente, quién es Dios
y otra qué es estar sirviendo en la presencia de Dios. Y una persona que se ha encontrado cara a cara con Dios, y esto puedes verlo desde que hemos recibido su gracia. Cuando una persona reconoce que no es digna de estar enfrente de Dios, pero aún así Dios te utiliza, Dios te permite servirle, Dios te permite conocerlo, que te aparten de su presencia, que te alejen de estar enfrente de Él. Claro que te pone en esta situación, en esta desesperación. Como el siervo brama, anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Si tú alguna vez has escuchado el bramido de un ciervo, se escucha a kilómetros. Es impresionante lo desgarrador que suena ese bramido. Así se está desgarrando el corazón del salmista por estar delante de la presencia de Dios. Y no es una circunstancia que él pidió. Si fuera el caso de David, él está siendo perseguido por el rey Saúl. Si es el caso del descendiente de Coré, está siendo llevado a un exilio, en donde ya no tiene ni voz ni voto para dirigir a la iglesia en la adoración. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahí describe cómo se está desbaratando por dentro. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando todo va bien, nuestros amigos, amistades, que saben que somos cristianos, dicen, qué padre. Es más, yo tengo compañeros que hasta me dicen, oye, Isaac, pues tú pídele a Dios, ¿no? Tú tienes vara alta. Pues, ¿cuál vara alta? No, pues es que tú constantemente estás en la iglesia. Y yo, no es por estar en la iglesia. Es porque reconocemos que somos recipientes de su gracia. Es porque reconocemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cuando todo va bien es muy bonito. Cuando te empieza a ir mal, cuando tienes una enfermedad, cuando hay una situación que te agobia y que se nota. O sea, perdóname, los cristianos no somos hechos de acero. Los cristianos somos hijos de Dios porque hemos reconocido nuestra necesidad de Dios. Reconocemos que por nuestro pecado merecemos la muerte, pero porque Cristo en su misericordia y en su gracia murió en la cruz, siendo enviado por el Padre Celestial en un plan perfecto, nos da la salvación de nuestros pecados. Pero eso no significa que no vamos a tener problemas. Eso no significa que no cuando vienen pruebas, cuando vienen circunstancias, cuando está todos esos problemas, no nos agobiamos. Y a veces es cuando escuchamos como comentarios como esto de, pues no que eres cristiano. ¿No que confías mucho en Dios? ¿Sabes una cosa? Confiar en Dios no significa que no te agobies. Confiar en Dios significa de que a pesar de que te agobies, a pesar de que te turbes en tu corazón por la circunstancia, tú puedes recurrir a Dios y decirle, Señor, te necesito. Así como ese siervo se está muriendo porque está lejos del agua, que es vida para él, así como ese siervo está gritando, llorando, desgarrando su garganta y su corazón porque no está cerca del agua, así, Señor, me desgarro yo por ti. Y eso es algo que no sé si tú te identifiques, pero a mí me ha pasado. Y los cristianos no somos Superman. Superman es un cómic. Los cristianos somos seres humanos redimidos por la gracia divina que necesitan a su Señor, a su Salvador, para pasar cada prueba y seguir adelante. Y sabes una cosa, así como debemos esperar en Dios en medio de la desesperación, reconocer que podemos recurrir a Dios, no te olvides, a pesar de las pruebas, lo que es estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Mira, dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta.
Si tú piensas en los contrastes del Antiguo Testamento, de lo que es alabar a Dios, de lo que es estar en la presencia de Dios, es un grupo de ministros o de levitas o de siervos que van enfrente del pueblo, ya sea con cánticos, tocando trompetas, ya sea con los corderos, poniendo sacrificios, intercediendo por la gente, orando por el pueblo. El padre de familia se acerca contigo, tú ofreces el sacrificio, derramas la sangre de la libación para que los pecados sean cubiertos. Es decir, es todo un proceso en donde esta persona está acordando, qué bendición es estar sirviendo a mi Dios, y lo extraño. Mi alma derrama, mi alma se deshace, mi interior, mi ser, lo que me motiva, Señor, es estar otra vez en tu presencia. Y lo podemos comparar con lo que dice el Salmo 84:10. Y este sí es uno de los hijos de Coré cuando dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y saben, esto hace referencia a, no sé cómo tú pases las pruebas, pero cuando yo estoy en ciertas circunstancias que me superan, que me desaniman, que me dan ganas de ir caminando y llorar. Señor, ¿cómo quisiera estar regocijándome en tu palabra ahorita? Oye, pues ¿qué no tiene cerca la palabra? Claro, aquí está la palabra. Pero es una conciencia en medio de la prueba en donde te anhelo, quiero estar ahí, Señor, porque recuerdo lo que es estar ahí. Lo que está diciendo este salmista es, así como lo que sé, lo que conozco, que es estar ante tu presencia, y no solamente tu presencia, sino dirigiendo a otros para que se encuentren contigo. Señor, eso quiero. Te necesito, llévame ahí. Indirectamente es, sí hay problemas, me siento muy mal. Señor, me estoy muriendo porque me siento lejos de tu presencia, pero llévame ahí. Déjame estar otra vez en tu presencia. Y saben, cuando a veces escuchamos a esas personas que nos dicen, pues no que eres cristiano, no que confías en Dios. Si nosotros prestamos oído a eso, nos podemos perder de realmente cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, para qué nos salvó el Señor. Cuando viene un problema, es bien fácil escucharlos de, pues ¿qué hiciste? ¿En qué pecaste? ¿En qué fallaste? Esos podríamos llamarles voces del desánimo. Pero no se trata de escuchar a esas personas, se trata de que a pesar de estas personas que te están afrentando, que te están molestando, que te están atacando, tú puedas responder como el salmista en el versículo 5 que dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, que te ayude o no te ayude. Lo que no se te puede olvidar como hijo de Dios es que Dios está presente. Si te das cuenta, la primera reflexión, la primera pausa que hace el salmista en este salmo es, me siento mal, necesito estar en la presencia de Dios porque si no me muero. Pero ¿por qué te turbas? ¿Por qué pierdes la fe? ¿Por qué pierdes el ánimo? Si aún he de alabarlo. Y aquí sí la pregunta en otro sentido sería, pues es que somos cristianos. El cristiano no es un título, ser cristiano no es un título. Ser cristiano significa que por la gracia de Dios estás posicionado como hijo de Dios. Por lo tanto, la esperanza que tenemos eterna después de esta vida, o cuando Cristo venga, es que vamos a estar cara a cara con el Señor, alabándole directamente. Mira, yo no sé si de rodillas, yo no sé si en el piso, yo no sé si Dios va a renovar este cuerpo y me voy a ver parecido, o si no lo sé. Lo que sí tengo cierto es que su Espíritu Santo mora en mí por la gracia que he recibido,
y que por lo tanto tengo la esperanza de que aún he de alabarle. Y la desesperanza y la turbación es lo contrario a la fe. Y ese es el cuestionamiento que se hace el salmista. ¿Por qué te quiebras? ¿Por qué te dejas llevar? ¿Por qué no mejor confiar en Dios? Mira, si nos vamos hacia el Nuevo Testamento, dice Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pongamos tantito este versículo que nos está hablando acerca de, tú no sabes lo que está pasando en estas circunstancias, tal vez tú no tienes el panorama completo, pero claro que espero en Dios porque yo no sé lo que Él va a hacer después. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, yo espero en Dios. Mi fe está puesta en Dios. Él está haciendo una obra y yo sé que después voy a ver algo diferente. ¿En qué momento? Para cada persona es diferente. Lo que sí te puedo decir es que la fe me dice que ahí está Dios y después voy a seguir viendo a Dios. Pensemos también un poco en lo que es el fruto del Espíritu. Según Gálatas 5:22 al 24 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque la fe, sí, si bien te está dirigiendo hacia Dios, y es fe en Cristo, de que Él tiene la respuesta, Él está presente, Él es todopoderoso, Él es soberano, por eso a pesar de esta prueba puedo seguir adelante. Pero también el fruto del Espíritu, es decir, porque sé que el Espíritu Santo de Dios está en mí, estoy capacitado, o tengo el Espíritu Santo me capacita para que el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pueda ejercitarlas. No por mí, sino porque soy recipiente de la gracia de Dios y tengo a su Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando de que, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? Al revés, espera en Dios. Confía en Dios. Ten fe en Dios. ¿En dónde vas a estar en un futuro? ¿Por qué? El salmista no tenía el Espíritu Santo en él. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo posaba y se retiraba. Llegaba, hacía una obra y se retiraba. Pero Jesús prometió que cuando Él se fuera de este mundo para preparar lugar para nosotros, mandaría un consolador. Y según Efesios capítulo 1, tenemos un mismo Dios, un mismo Padre y un mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, este Espíritu Santo, que es Dios, nos capacita para poder tener esa templanza, esa cordura, ese conocimiento también, de que a pesar de, puedo ejercitar mi fe coherentemente a pesar de la prueba. No es magia, es confianza en Dios. Y la confianza está en que, sí, no estoy bien, pero Dios está conmigo. No estoy bien, pero aún he de alabarle. No estoy bien, pero es mi Dios. Si nos ponemos a pensar cómo el cristiano, el Hijo de Dios, tiene problemas, mira que no te extrañe. Cuando Cristo se despedía de sus discípulos, les decía, estas cosas les he enseñado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué necesito para tener esta paz? Yo he mencionado mucho la fe enfocándome en los hijos de Dios. ¿Qué pasa con alguien que no conoce a Dios? Te explico brevemente. Dios en su infinita gracia amó tanto al mundo, según Juan 3:16, que dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que te está ofreciendo Dios? ¿Que se acaben tus problemas? No. Te está ofreciendo de que a pesar de este mundo corrupto, a pesar de que puedan presentarse circunstancias que te puedan destruir, Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Por lo tanto, si volvemos a Efesios capítulo 1 que mencioné hace un momento, si tú has depositado tu fe en Cristo, si te sabes recipiente de la gracia que no merecemos, que es un regalo de Dios, de parte de Dios por medio de Jesucristo, tienes el Espíritu Santo como un sello hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. ¿Qué necesitas para tener esta fe y esta paz? A Cristo. A Cristo. Si tienes a Cristo, tienes a tu Padre Celestial. Si tienes a Cristo, tienes al Consolador. ¿Se van a acabar los problemas? Lamento decirles que no. ¿Tenemos cómo superar los problemas? Por supuesto que sí. Dice Juan 14, del 1 al 4, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Conozcan el camino a donde yo voy. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que va a Él, tiene vida eterna. Si no conoces a Dios, ríndete a Él. Y si ya lo conoces, recuerda, Él está delante de ti. Avanzando más en el pasaje, espera en Dios en medio de las pruebas. Me llama mucho la atención cómo en el versículo del 6 al 8, Él recuerda las misericordias de Dios. Dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Tú dices, bueno, ¿qué quiere decir esto? El salmista está describiendo un recorrido largo. Y a veces las pruebas se nos hacen así. Largas. Y por eso a veces pensamos, Señor, sí, soy tu hijo, milito en tu iglesia, pero no soy Power Ranger. Para los más jovencitos es ver una caricatura de hace mucho tiempo, un programa de hace mucho tiempo. Un abismo, dice el versículo 7, llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Si se dan cuenta, describe un camino largo, y después unas ondas que es una sobre otra. Señor, es que mi papá está enfermo. Señor, se acaba de morir mi papá. Señor, mi hermano le dio cáncer, por favor ayúdalo. Bueno, Señor, bendice a la familia porque necesitan consuelo por el funeral. Señor, es que necesito solución en mi trabajo. Bueno, Señor, ahora te pido un trabajo. A veces nos sentimos así, como que el camino es largo. Y prueba tras prueba, pesadez tras pesadez. Y ¿saben una cosa? No me extraña que el salmista, a pesar de reconocer quién es Dios, a pesar de recordar que es estar en la presencia de Dios, se sienta quebrado, se sienta turbado, se sienta abatido. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Esta es la oración. Señor, quítame los problemas. Te digo una cosa, esa es una oración irreal. Quítame las pruebas. Es irreal, entonces ¿cómo vas a madurar? Quítame las tribulaciones. Y entonces ¿cómo vas a dar testimonio de quién es Dios? Déjenme platicarles un poquito de cómo nacieron mis hijas. Cuando yo tenía alrededor de 27 años, estábamos orando por un bebé. En esa época, como mencionó el pastor, yo estaba estudiando en un seminario. Y me acuerdo que en mi mente rara, yo decía, Señor, ya dejé todo, renuncié a todo, te estoy sirviendo, todo va bien. Déjame solamente una cosa. Permíteme ser papá.
Y me acuerdo que en esa época, wow, noticias, ¿no? Nosotros ya teníamos 3 años de casados y no había habido embarazo. Y de repente, wow, un embarazo anunciado, padre, buenísimo. Primer trimestre, se pierde el bebé. No se fijó en la placenta. Y de alguna manera, yo me identifico con este pasaje porque yo decía, Señor, ¿qué me faltó? ¿Qué no te pedí bien? ¿En qué me equivoqué? Permíteme hacer ahí una pausa. Dios no nos debe nada. Dios es dueño y Señor de la creación. Si Él quiere, te va a dejar en paz en un mundo de rosa y padrísimo todo. Pero si Él quiere, va a trabajar contigo. ¿De qué manera? Hay muchas maneras. Puede ser a través de la salud, puede ser a través de la economía, puede ser a través de la familia, puede ser a través de los inconversos. Sí, a través de los inconversos. Cuando te confrontan y te dicen, a ver, muéstrame tu fe. Aquí está la palabra. Aquí está mi testimonio. En donde no todo me sale bien. No todo es como quiero. Pero su misericordia la manda de día el Señor. Y como sé esto, como soy consciente de cuáles son las misericordias de Dios, primeramente, su gracia. Soy hijo de Dios por gracia, no me debe nada. Por lo tanto, porque me espero una eternidad con Él, eso es suficiente para decirle, Señor, tu nombre es exaltado. Cristo, gracias por morir en la cruz por mí. Espíritu Santo, gracias por consolarme día con día. Tu misericordia es cada día y es nueva cada día. Por lo tanto, alabaré a mi Señor. Por lo tanto, puedo cantar. Cuando nosotros estábamos, mi esposa y yo, llorando por este bebé que se perdió, me acuerdo que a las pocas semanas nos enteramos que estábamos embarazados otra vez. Y nació Samara. Y me acuerdo que en esa dinámica nosotros decíamos, Señor, pues si ya llegó uno, pues permítanos tener otro, ¿no? Ya, la esterilidad como que quedó punto y aparte, ¿no? Pasó 1 año, pasaron 3 años, pasaron 5 años. Por ahí del 7º año, Samarita, en su corta edad, a sus 7 años, no la Samarita de ahorita, la Samarita de cuando tenía 7, dice, ya no quiero orar. ¿Perdón? No, ya no quiero orar. Y no es por ventilar nada de mi hija, sino es por reflexionar en el corazón de que a veces tenemos años orando por algo que no sucede. Y a mí me rompió el corazón ver que mi hija decía, Dios no me oye. No sé qué quiere Dios, pero ya no quiero orar. Mi esposa y yo obviamente seguimos orando. Después de 10 años de estar orando por otro bebé, nos enteramos que estábamos esperando al segundo. En esa época, unos amigos tuvieron un bebé y Samara quiso cargar a esa bebé. Y me acuerdo que la cargó y me llamó mucho la atención que se empezó a doblar, sentar en una silla, enconcharse con la bebé y empezar a llorar. Y, ¿qué pasó, mi amor? Y en broma luego le decimos, la bebé está bonita, no llores, nos vas a comprometer. No era por la bebé, era por su corazón. De decir, Señor, tú sabes que sí quiero otro hermanito, sí quiero una hermanita, porque era específicamente por una hermanita. Yo no sé cuántos años tengas orando por alguna situación, por salud, por tu familia, algún amigo inconverso, algún pariente inconverso. Yo no sé cuántos años tengas orando. Ni sé si Dios te va a contestar lo que tú quieres. Lo que sí sé es que sus misericordias son cada día. Y porque Él es Dios, porque Él es mi Dios, puedo cantarle cada noche. ¿Por qué la noche? Porque cuando veo hacia atrás y veo las bendiciones que Dios me da cada día, puedo decir, alabado sea Dios.
Señor, bendecido seas. Dios nos ha dado por su gracia y misericordia la capacidad de vivir a pesar de las pruebas, conociéndole cada vez más, perseverando cada día hasta el fin. ¿Y sabes algo precioso? Y que no lo menciona el salmista, pero que puedo ver a la luz de otros pasajes de la Biblia, es que recuerda que no está solo. ¿Espera en Dios? Sí, en fe, en que Cristo está ahí, en que Dios está ahí, pero ¿qué crees? No está solo. Versículos 9 y 10 dice: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Si nos quedamos solamente en este pensamiento, recordemos que la reflexión anterior del salmista es: ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Sin embargo, a veces como cristianos, a veces como humanos, seguimos en la misma dinámica. Señor, es que de veras me siento mal. Señor, por favor, ayúdame. Siento como si me estuvieran destrozando. Cuando dice que aquellos que lo están amedrentando, es como si quebrantaran sus huesos, me están destruyendo, me siento destruido. Les invito a que meditemos un poquito en Pablo, en 2 de Timoteo 4, de 9 al 12. Pablo le está escribiendo a Timoteo, a su hijo amado, y le dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Qué tiene que ver este pasaje? El contexto de este pasaje es Pablo diciéndole a Timoteo: ya me voy a morir. Yo estoy pronto a ser muerto, a que me maten. Tú sigue tu ministerio, tú cumple con lo que tienes que hacer, mantente firme en tu fe, sufre tus penalidades. Son últimas instrucciones que le está dando Pablo a Timoteo. Pero en medio de todo esto le dice: por cierto, hijo, venme a ver. No dice gran cosa. Venme a ver. ¿Por qué? Porque uno me abandonó por el mundo. Otro lo tuve que enviar a ministerio de otra parte. Este otro también a otro ministerio. Este más a otro ministerio. Y a Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Saben cuál es el contexto de Éfeso? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Perdón, es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Procura con diligencia presentarte a la vocación a la que fuiste llamado, soportando los unos las cargas de los otros en amor. Eso es Efesios 4. Y el contexto es: somos iglesia por la gracia de Cristo. Tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu Santo. Pero como iglesia necesitamos vivir juntos, crecer juntos, hasta donde Cristo quiera mandarnos, hasta donde Cristo quiera llevarnos. Por cierto, tráeme mi capa, tengo frío. Pablo está mostrando una faceta, una cara de él en donde dice: ¿necesito compañía? Nomás Lucas está conmigo. Y ojo, pobre Lucas, porque la verdad, dices, todos me abandonaron y todos los demás los tuve que mandar a otro lado. Solo Lucas está conmigo. Nunca menosprecies a la persona que está a tu lado. Tú no sabes lo que Dios tenga para ti por medio de esa persona. Pero mándame más gente. Ven a verme. Necesito compañía. Necesito verte. ¿Ustedes creen que Pablo no podía pedir una capa ahí donde estaba en Roma? Gente constantemente iba a verlo. Y lo acabamos de ver en Hechos. Pero tú tráeme mi capa. Cuando tú tienes alguna circunstancia, algún problema, alguna prueba, ¿sabes una cosa? En esta iglesia tenemos una comunidad preciosa, en donde Dios nos ha dado un par de pastores que están dispuestos a servirte. Nos ha dado grupos pequeños o grupos de cuidado en casa para que tú te integres
y si tienes alguna situación, algún problema, alguna necesidad, lo expongas ahí y puedan orar por ti. Te aseguro que ahí va a haber gente piadosa que quiera ayudarte, que quiera orar por ti, que quiera aconsejarte, no con su propio consejo. Los grupos de cuidado en casa son porque a través de la palabra de Dios queremos vivir en comunidad. A través de la palabra de Dios queremos saber qué es lo que está pasando en tu vida. A través de la palabra de Dios queremos saber cómo podemos sobrellevar esto contigo. Nosotros no somos Dios, pero ¿qué crees? Podemos buscar juntos a Dios. Cuando el salmista dice, espera en Dios, porque lo vamos a ver más adelante, es una espera activa. Es una espera en donde sí, me siento mal, me siento destrozado, me estoy muriendo sin la presencia de Dios. Pero en Dios también está la respuesta. En la fe está la respuesta. ¿Fe en qué? En que Cristo, mi Señor, está ahí presente. Fíjate algo padrísimo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo amado para morir en la cruz. Su Espíritu Santo como sello de la promesa de la vida eterna en Cristo. Su palabra para vivir conforme a su voluntad. Su iglesia para sobrellevar los unos las cargas de los otros en amor. Pide ayuda. Si Pablo pidió ayuda sintiéndose solo, yo no soy Pablo. Yo necesito mucha ayuda. Y si Pablo la necesitaba, acude a gente piadosa que te dirija a Dios, para que te ayude a ejercitar esa fe, esa espera, no en tus fuerzas, en Dios, en Dios, en Dios. El salmista concluye, versículo 11, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo el pastor hace 15 días? ¿Por qué sufrimos? Para glorificar su nombre, por medio de proclamar a Dios, por medio de tu vida, y eso es a pesar de las pruebas. ¿Por qué a través de nuestra vida? Porque cuando vemos hacia atrás y decimos, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuando vemos las circunstancias y decimos, oye, no estoy igual que ayer. Dios me ha bendecido, Dios me ha cuidado, Dios me ha prosperado. Y no estoy hablando de prosperidad económica, no, por favor. Dios me ha fortalecido de tal manera y me ha enseñado por medio de su palabra de tal manera que puedo estar firme a pesar de que me sienta mal. Puedo llevar a otros a Cristo a pesar de que la circunstancia no me guste. La Biblia jamás te promete que vas a ser rico. La Biblia te promete que un día vamos a estar con Él. Esto es, como lo mencionaba hace rato, a los que por gracia son salvos. Y si tienes más dudas de esto, por favor acércate. Está el pastor, los de la alabanza, está un servidor, están los sugieres, pero no te quedes con dudas. Aún he de alabarle. Entonces, ¿qué sigue? Espera en Dios. Espera en Dios. Ejercita tu fe. Espera en Dios, descansando en que Dios tarde o temprano va a dar una respuesta. ¿La que yo quiera? No. La que glorifique su nombre. Espera en Dios mientras lo buscas. Solo acompañado, pero no te separes de la palabra de Dios. No te separes de la iglesia. Hay gente que el pastor lo menciona mucho, pero es muy cierto. Está la tecnología es buenísima, porque nos permite llegar a personas que por alguna circunstancia no pueden llegar. Pero si tú puedes venir a la iglesia, no te pierdas la bendición de buscar a Dios en comunidad. No te pierdas la bendición de buscar a Dios cuando te encuentras con otro, hasta el saludarlo. ¿Cómo has estado? Estamos muy hechos a decir, bien, fortalecido en el Señor. Pero, hermanos, si Dios te ha dado una iglesia, refúgiate en su iglesia. Es otra forma de estar en su presencia. No te pierdas la bendición de venir a la iglesia. Espera en Dios, reflexionando en lo que Él ha hecho en tu vida. Espera en Dios, dejando que se haga su voluntad y no la tuya. Porque ¿sabes qué? Viene lo mejor. Aún hemos de alabarlo. No por mí, no por la circunstancia. Él es Dios. Espera en Dios, porque aún hemos de alabarlo.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.